grande de nuestro tiempo es este ímpetu de transformación que nos circunda, donde todo es posible y por lo mismo, donde caben todas las hazañas. Ejemplar por su patriotismo, por su inteligencia y por su capacidad de ejecutivo, que era un ejecutivo de marca mayor. Eduardo Arango Restrepo, el primero y el último de los azucenos. Hijo del escritor Rafael Arango Villegas y nieto del educador e historiador José María Restrepo Maya, don Eduardo Arango Restrepo hizo parte de un grupo de las élites sociales de Manizales, conocidos como los azucenos. Don Eduardo Arango Restrepo fue un caballero de industria, un promotor de industria, uno de los dirigentes industriales más importantes que tuvo Manizales en el siglo XX. Hizo parte del grupo Los Azucenos, que desarrolló tal vez el proceso de industrialización más destacado, más importante de Manizales. No solamente hizo parte de ese grupo, sino que también lo lideró y también fue uno de los gestores de la Corporación Financiera de Caldas. Una vida fascinante la de don Eduardo Arango Restrepo. Mi papá era un hombre muy tranquilo, muy calmado, muy pausado. Uno nunca lo veía ofuscado. Siempre pensaba muy bien las cosas. Siempre tomaba las decisiones con mucha calma. Nunca se precipitaba. Mi padre como esposo, supongo que era muy buen esposo hasta donde yo supe. Y como papá era excepcional porque era muy alcahueta. A los hijos nos contempló hasta más no poder. Entonces tengo muy buenos recuerdos de él como padre. Era un sincerón. Él le explicaba a uno todo cuando iba a salir de viaje. Vamos para tal parte, allá se habla así, allá tienen que aprender varias palabras del idioma para donde vamos. Así como si fuera un amigo y orientándolo a uno siempre para que tomara las mejores decisiones y como si fuera un amigo más. Yo conocí a don Eduardo a través de unas juntas directivas en las cuales participé representando unas acciones de la Nacional de Seguros cuando vine a trabajar a Manizales con esa compañía. Y ahí empecé a ver su desempeño en esas juntas, que era muy versátil, porque don Eduardo era una persona que sabía muchísimo de legislación tributaria. Ninguna empresa de esas cerraba el balance hasta que no le diera el visto bueno final don Eduardo. Yo me acuerdo mucho que era recurrente que dijeran, bueno, esto ya está aprobado, ¿qué hacemos? No, esperen que llegue Eduardo. Por otra parte, era un humanista, era un hombre de múltiples viajes, muy bien aprovechados, y era un lector incansable. Fuera de eso, era políglota, hablaba perfectamente el inglés desde muy joven, aprendió francés, y cuando estuvo en Europa, también, como le decía yo, chapuceaba holandés y conocía mucho por lo menos de la técnica gramatical del japonés, porque él estuvo en el Japón también. Y fue un personaje absolutamente potencial en Manizales para todo, absolutamente para todo. Con Eduardo no había nada que no se pudiera hacer, y apoyó y ayudó todas las cosas. Le gustaba todo lo que se hacía, todo lo que él y yo estuvimos muy de acuerdo en casi todas las cosas. Manizales fue la segunda ciudad en importancia del país en la década de los 20, cuando era centro de operaciones de comercio exterior. Por aquí pasaban las mercaderías de antioqueños y vallecaucanos que buscaban el puerto de Honda para la exportación.
gran defensor de Manizales a pesar de que él nació en Cali, pero pues mucha parte de la vida la vivió aquí en Manizales y quería que Manizales tuviera pues mucho progreso, que fuera una ciudad líder. Mantenía muy pendiente del desarrollo de la ciudad, de las nuevas empresas, de la parte de industrialización y quería que Manizales fuera pues una ciudad importante a nivel nacional. Por un lado está el Manizales que él soñaba y por otro lado está el Manizales que él vivía. Él vivía muy orgulloso de Manizales, vivía muy orgulloso de la gente, de la calidad de la gente de Manizales, la calidad humana, de el aseo de Manizales, de la belleza de la ciudad y de su entorno. Y él se soñaba con un Manizales próspero, industrializado, a él le gustaba mucho la industria y siempre trabajó en ese sentido y siempre apoyó todas las iniciativas y todos los movimientos políticos que, digamos, que apuntaran en esa dirección. Él quería muchísimo a Manizales, muchísimo. Le parecía la mejor ciudad del mundo, la más bonita, la más limpia, la más perfecta. ¿Cómo la quería? Él la quería así como está, con mucha industria y con mucho empleo. Él vivía pendiente del empleo. Arango Restrepo soñaba con una ciudad que se pareciera a Cambridge o a Oxford pequeña, con una gran cultura, con vocación académica, con un alto estándar de vida, el más alto del país, si fuera posible. A él le parecía pues que en Manizales se iba desarrollando muchísimo. Le daba vuelta a todo lo que estaban haciendo en Manizales. Todo, él no le perdía a la economía ni se diga, a la industria, él vivía pendiente de Manizales. Por otra parte, era un patriota integral, era un colombiano ejemplar y era como él decía, yo soy manizaleño hasta la pared del frente. Él defendía Manizales a capa y espada, a pesar de que él había nacido en Cali, cuando don Rafael estuvo trabajando allá. Socialmente era una persona muy simpática, muy agradable, le gustaba mucho reunirse con sus amigos, correrse sus vidrios y hacer unas tertulias deliciosas. En fin, era muy versátil, era una personalidad francamente muy atrayente por varios factores. Bueno, yo a mi abuelo Rafael yo no lo conocí, yo tenía 1 año cuando él se murió. Por lo tanto, yo no sabría, pues, digamos, no viví esa influencia que haya tenido mi abuelo en mi papá. Pero es obvio que tuvo que haber tenido mucha influencia y sin ninguna duda, una de las influencias más grandes que tuvo fue en el sentido del humor. Mi papá era un tipo con un gran sentido del humor, él siempre a todo le encontraba el chiste y todas las situaciones por desagradables que fueran, él siempre les buscaba el lado jocoso. O sea que yo diría que su mayor influencia fue eso, el sentido del humor. Don Rafael fue una persona muy influyente en la sociedad en general, porque él era además de ser un hombre, pues un hombre cívico, y bueno, y que trabajaba en cosas indispensables para subsistir. Era un hombre muy culto, era un hombre de muchas lecturas. En esa época, sobre todo, les llegaba mucha literatura francesa y eso se lo bebían, pues se lo absorbían. Y yo diría que la influencia de don Rafael es la misma que pudo haber tenido con los demás hijos, ¿no? Que en aquella época todavía se almorzaba en familia. Pero don Eduardo seguramente era más sensible a ese tipo de cosas como la literatura, como la lingüística, en fin. Y entonces asumió la cosa de una manera tal vez distinta a don Alberto o a don Gabriel, que también eran personas muy inteligentes y todo,
pero no tenían esa, digamos, esa tendencia o esa vocación por la literatura. Vena literaria, un humor buenísimo. Todos los hermanos de mi papá tenían buen humor. Entonces yo creo que influyó muchísimo y él estaba citando anécdotas de él permanentemente. Yo creo que él fue un excelente padre, Rafael, porque tuvo unos hijos pues que todos son muy admirables y muy reconocidos. Pero lo más importante que heredó mi papá yo creo que fue el humor de Rafael, porque él mantenía riéndose con un chiste, siempre tenía que contar un chiste. Sus apuntes eran geniales. Él había perdido un ojo muy joven en un accidente familiar y alguna vez llamó al secretario cuando era presidente de la corporación financiera y le dijo, venga fulano, mirésemos este documento los dos antes de yo firmarlo porque 3 ojos ven más que uno. Donde caben todas las hazañas. La parte comercial la inició muy jovencito. Él se iba a la galería y compraba un bulto de papas y se las vendía a la mamá, a las tías. Entonces mi abuela un día le dijo, Eduardo, esas cuartillas están como muy chiquitas, como muy mermadas. Y él le contestó, mamá, es que la ganancia está en la balanza. Y él vendía helados a los amigos, ¿no? Él desde chiquito tuvo esa vena comercial. Mire, yo tuve el privilegio de empezar a trabajar con él a los 19 años. Y lo poquito o mucho que aprendí se lo debo a él porque fue un gran maestro, me enseñó pues mucho. Él empezó, lo primero que él hizo por a los 18 años, él se fue para Nueva York a aprender inglés. Y él lo primero que tuvo fue representaciones de loterías de distintos departamentos. Yo creo que ese debió haber sido el primer negocio, digamos, que tuvo el serio, porque él en el colegio también vendía cosas, ¿cierto? Pero ya pues informal. Pero el primer negocio formal de él yo creo que fue la representación de las loterías, de agencias de las loterías. En 1944 crearon Industrias Modernas Iderna, cuyos socios fueron Gabriel y Eduardo Arango Restrepo, Luis González Robledo, Roberto Ocampo Mejía, Alonso Londoño Arango y Germán Vélez Sáenz. La gerencia la compartieron don Eduardo y Germán Vélez. El capital fue de 10.000 pesos. El grupo de los azucenos, yo creo que él era de los capitanes principales de ese grupo, por su estilo, por su modo de ser, porque era un hombre muy amable, muy querido y de muy buen humor. Fueron 2 barras que se llevaban por ahí alrededor de 10 años de diferencia y que en algún momento de la vida se juntaron. Entonces, digamos que la barra de mi papá era, los más amigos eran mi papá, Jorge Echeverry, Germán Vélez, Alberto Arango, mi tío, digamos que yo recuerdo esos 4, ¿cierto? Aunque eran más. Y ya los mayores eran mi tío Gabriel, Robert Vélez, Ernesto Gutiérrez, Gilberto Ospina. Desde que nací estuve rodeada de los azucenos. Siempre estaban con mi papá y para arriba y para abajo y salían fuera pues de las cosas de trabajo. Los paseos eran con ellos. Toda la vida yo me crié con los azucenos, eran como unos tíos. En la época cuando se creó o cuando nació espontáneamente ese grupo de muchachos con deseos de ser empresarios, pues no se usaban los estudios de factibilidad, ni le pedían a la gente papeles, ni títulos académicos, ni nada. Los negocios eran muy intuitivos. Y ese grupo de los azucenos eran unos muchachos, inclusive ahí el único profesional que llegó tarde a los azucenos fue Luis Prieto Campo. De resto ninguno era bachiller siquiera. Era una barra de amigos pues que se veían, iban a almorzar 2 o 3 veces a la semana, se tomaban sus copitas de vino, se
contaban los cuentos, eran atacados de la risa todo el tiempo. Era muy agradable salir con ellos. Nosotros periódicamente íbamos a almorzar con ellos o estaban en la casa tomándose unos traguitos y eso era una maravilla porque era un humor entre ellos permanente y eran atacados de la risa, era una sola carcajada. Es que ellos tenían por su parte social y ya también su parte laboral de trabajo con las empresas y con todo el desarrollo pues, de la ciudad y en las empresas que tuvieran pues, ellos participación o injerencia. Ellos eran unos muchachos jóvenes y recogían de la mesada cierta cantidad y la iban ahorrando. Y con eso se fueron a comprar una máquina creo que de puntillas a Estados Unidos y ahí nació Iderna. Además eran unos adolescentes, tanto que cuando les fueron a hacer el primer préstamo para importar la primera máquina de Iderna, tuvieron que ir todos los papás a firmar, porque eran menores de edad. Fue un grupo de amigos, hasta simpáticos ellos todos, y que estaban en la edad en que hacían sus fiestas y sus cosas. Se juntaron mucho y les dio, porque en Manizales había que crear industria. Y montaron primero la Iderna, fue el primero que montaron. Y eso les dio un resultado estupendo. Y es hoy una gran industria. Hoy así que es una gran industria. Y eso lo juntaron ellos. Pero ellos tenían un principio que fue el que los impulsó a empezar esa labor, que fue el escepticismo que se desató en Manizales después de los incendios y después de esas catástrofes que llevaron a decir a un señor Robledo cuando se estaba despidiendo para irse para Bogotá, dice: yo me voy porque Manizales es una aldea sin futuro. Los azucenos, estos muchachos que pretendían primero hacer negocios para ganar plata, olvídese pues, y segundo, generar empleo para que la gente no se tuviera que ir de Manizales y sustituir importaciones, porque a pesar de que, como le digo, eran unos adolescentes prácticamente, ya tenían esa visión de que Colombia había muchísimas cosas que importaba que eventualmente se podían producir aquí, y evidentemente ellos, Iderna es un ejemplo, Incorsa fue otro ejemplo, en fin, varias de esas empresas que ellos crearon lo que hicieron fue sustituir importaciones. Hacia 1950 era frecuente la escasez de cemento en Caldas. En 1953, el gobernador militar de Caldas, Gustavo Sierra Ochoa, nombró a su secretario de Hacienda, don Eduardo Arango Restrepo, promotor para la creación de una fábrica de cementos. Eduardo como secretario de Hacienda del departamento ayudó mucho. Por ejemplo, a la construcción de la fábrica de cemento. Cuando lo de la fábrica de cemento se iba a hacer, hablaron de que eso allá no había suficiente, que no sé qué, que no había una mina sino para 25 años, y pues la hacemos para 25 años. Y él apoyó todas esas ideas y la fábrica de cemento funcionó y le dio trabajo a mucha gente de Manizales y fue un hito industrial de Manizales hasta cuando se acabó el material. Gustavo Sierra Ochoa, a pesar de ser un militar con todos sus arreos, era un hombre muy sensible, ¿no? Era un hombre, inclusive, él tenía ciertos toques de intelectual y progresista, ¿no? Progresista. Resulta que se presentaba con frecuencia escasez de cemento. Y el cemento que en su mayoría era importado de Holanda y Bélgica, la producción nacional estaba concentrada en Medellín y en Cementos del Valle. Y por supuesto esas dos ciudades, Cali y Medellín,
pues prácticamente casi absorbían toda la producción. Entonces se habló de la posibilidad de crear una fábrica de cemento aquí, aprovechando unas canteras que había por los lados de Neira, en unas tierras que había adquirido la Federación Nacional de Cafeteros. Y el coronel, cuando le dijo a don Eduardo, Eduardo, me han traído esta inquietud de crear una fábrica de cemento aquí, ¿usted por qué no lidera ese proceso? Y dijo, pues yo voy a comenzar por ir a hablar con don Manuel Mejía. Y don Manuel Mejía le ofreció todo su apoyo. El resto fue pues una inversión del departamento de Caldas y algunos accionistas particulares para crear una sociedad anónima y poner a caminar esa empresa que le sirvió muchísimo a Caldas, muchísimos años también, hasta que se agotó la cantera. Algunas de las industrias promovidas por la Corporación Financiera de Caldas fueron derivados del azufre, productos metalizados, Cauchosol, Camisas Arrow, Colomvid, Progel, Induma, Celema, Jabonería Sada, Acerías de Caldas, entre otras. Don Eduardo se centró en dos cosas fundamentales. Primero, recopilar la industria, la historia industrial de Caldas. Él se metió de cabezas, diría yo, a la Cámara de Comercio a recopilar información desde los primeros vestigios de industrias muy primarias y muy artesanales que hubo en Caldas, hasta todo lo demás que se hizo hasta una época cuando él terminó ese trabajo. Eduardo Arango, el primero y el último de los azucenos, impulsor de la industria manizaleña. En una frase yo diría que él tenía muy buenas relaciones humanas y eso le ayudó mucho a entenderse con la gente y a dirigir la gente, porque él fue un dirigente, ¿cierto? Él fue un líder. Es muy trabajoso definirlo, pero sí fue un gran líder de la región, una persona pues que siempre pensaba en el bienestar de Manizales y de Caldas y de Colombia, y no pensaba sino en el desarrollo de la ciudad. En una frase, imposible. Era una persona pues, muy inteligente, muy cariñosa, muy sociable, muy inquieto intelectualmente. Mi papá se salió de tercero de bachillerato del colegio, porque dijo que eso no servía para nada. Y mi papá le hablaba a usted de medicina, de derecho, de agronomía, de economía, de todo sabía, pero muchísimo. Él solo pues aprendió. Un liderazgo nato, ¿no? Que convocaba a todo el mundo y lo ponía a caminar detrás de él, detrás de propósitos productivos, cosas que sirvieran a la comunidad y sobre todo que crearan desarrollo, progreso y bienestar. Yo lo considero prácticamente como la primera figura industrial de Manizales.